Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy Campos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, René. Muy buenas tardes, Joaquín, don buenas tardes Pepe, todos. buenas tardes. La provocación, ¿Qué tal, Joaquín? por favor, Buenas tardes. don Pepe. Don Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Ya nos modernizamos, don Pepe. Sí, hombre, qué barbaridad, imagínate. Pues yo sí soy un verdadero dinosaurio en esto, pero bueno, pues ahí estoy, es mi debut. Qué bueno. Entonces, la provocación, don Pepe. Mira, el presidente dijo hace varias semanas que la política es tiempo. Y a mí lo que me sorprende es que precisamente en esta semana en que ya estaba por tomar posesión y hoy que toma posesión ya el presidente Biden, el presidente López Obrador, a nombre del gobierno de México, está enviando mensajes en un lenguaje crecientemente áspero por el tema del general Cienfuegos, es cierto, pero es un lenguaje inusualmente agrio que hace mucho tiempo no escuchábamos. Y yo tengo la impresión, Joaquín, de que la relación bilateral la están manejando también como una parte de la política doméstica, que todo eso que se dice, se lo dice al auditorio de México. Claro. No al auditorio de Estados Unidos. El problema es que esperan que entienda Washington que es política doméstica, que no es nada personal. Lo que pasa es que si Washington no lo entiende y lo toma como algo personal, vamos a tener un problemón. Todos los presidentes han tenido que lidiar con un Estados Unidos muy poderoso y muy prepotente, casi siempre. Pero todos los presidentes los han toreado. Contemple, corriendo el capote suavecito, moviéndose bien, pero nunca ningún presidente ha enfrentado a Estados Unidos con la osadía peligrosa que lo hacen los forcados. Roy. A ver, bueno, ya que estaba hablando de la relación, el día de hoy lo que pasó en Washington es tal vez la noticia, a ver, en el mundo entero es noticia, no aquí en México, es en el mundo entero. Entonces, demos un poco el contexto. Biden llega con tres tremendas crisis, tres grandes crisis, ¿no? Y lo voy a decir porque creo que la relación y lo que declare López Obrador en la mañanera hoy le tiene mucho cuidado. O sea, llega con tres grandes crisis, ¿no? La de la salud, que es la que más se va a ver, la económica, cómo levantar, y la política, que la forma de tomar posesión simplemente da una idea. Bueno, ya tiene su programa, ya canceló lo del muro, ya dentro de pocos días va lo de la migración, que ese es un programa de gobierno, pero en términos personales no está para tomarse personal la declaración de López Obrador. Donde sí se la pueden tomar personal es en la DEA, donde ahí sí específicamente contra la DEA fabrica, lo dijo el fiscal ayer en un gran día, porque el día ayer fue un día del fiscal, pero era contra la DEA específicamente. Bueno, yo creo que Biden hoy no está preocupado porque López Obrador se le haya ido la luz, haya dicho lo del Twitter, hoy no está en su agenda. Y creo que no vamos a estar en su agenda durante un tiempo. Va a estar en su agenda China, va a estar en su agenda, porque la parte económica, China, va a estar en su agenda Europa, los tratados nucleares, el Acuerdo de París, eso está en su agenda internacional, no la declaración de la mañanera. Creo que sí nos va a afectar y va a haber un cambio de relación y eso lo están arreglando diplomáticamente y ya llegaremos a ver cuál es el cambio. Pero hoy no me preocupa de que se tome en personal nada. René. Para que se tome algo personal, como dice el dicho, para bailar el tango y encontrar pleitos se necesitan dos. Aquí no se trata de la invención de un cuento de David contra Goliat. Aquí se trata de intereses de Estado. Y de acuerdo a lo que mencionaste y sobre todo lo que dijo don Pepe de inicio, mi estimado Joaquín, yo lo que hago en esta escalada hacia la conflictividad y la beligerancia, lo que hago es la clásica pregunta:
de cuál es la finalidad, cuál es el bien superior, cuál es el bien de Estado, en qué beneficia esa postura, esa conducta y esos dichos, esas posturas que ha venido tomando el presidente, y que si hiciéramos ahorita la lista, pues nos llevaríamos tiempo. Quiero precisar, en ese cálculo se privilegia el interés, ¿sí?, de la nación, o solo se privilegia un interés personal de salir adelante en su proyecto. ¿Por qué? Porque también a lo que apuntaba don Pepe, viene de vieja escuela en países como los nuestros, y sobre todo ahí donde hay gobernantes con el estilo, las maneras y los usos y costumbres del presidente, donde apelar al sentimentalismo del nacionalismo y de la patria paga muy bien en resultados de conexión y de cohesión interna. Sobre todo a lo que escribías el día de ayer, Joaquín, la parte más preocupante, eso lo digo yo, y la parte central del presidente es, en las próximas elecciones del innumerable número de cargos, es la clave de la Cámara de Diputados, que es central para el control, la hegemonía de su proyecto y para lograr sus fines políticos. Don Pepe. Sí, mira, tienes razón, y tenías tu razón ayer al subrayar eso en tu columna, pero también lo que pasa es que el presidente, de pronto descubrieron, el presidente y sus operadores, que los dedazos del que tanto se habló durante todo el siglo pasado, que los dedazos requerían de operaciones finas de política y no como las operaciones burdas que están haciendo, porque el presidente ya descubrió que está solo. No tiene operadores políticos con expertise para manejar suavemente eso. Y descubrió otra cosa muy grave, que su partido todavía no es un partido, sigue siendo una amalgama como olla de tamales, de dulce, de chile y de manteca, y cada quien quiere jalar para su lado. Entonces, tiene sobre sus espaldas el triunfo de Morena. Él es el que tiene que hacerlo. Por eso cambió las mañaneras. Había dicho el año pasado que si le decían que las suspendiera, las suspendía. ¿Por qué cambió? Porque se dio cuenta que sin las mañaneras no va a poder hacer campaña. Necesita la campaña de las mañaneras y necesita la campaña que le da su genial maniobra de hacer de la campaña de vacunación parte de la campaña electoral de Morena. Bien, voy al corte, tenemos que ir ni modo al corte de los partidos políticos, es inevitable, les ofrezco una disculpa, pero regresamos enseguida con la mesa. Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Roy, te escucho, continuamos con la mesa. Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Roy, por favor. A ver, ya que Pepe se metió a lo electoral y él decía una frase de que López Obrador necesita la mañanera para hacer campaña. No, la pregunta es, ¿Morena necesita a López Obrador para hacer campaña? Esa es la pregunta, ¿no? Y parece que sí. Y parece que sí. Hay que ver simplemente, cuando López Obrador era presidente de Morena, se nombraron candidaturas en todo el país y nadie se enojó. No hubo conflicto en las candidaturas. Hoy Morena, que ya eligió a 14 de sus 15 candidatos a gobernador, tiene problemas al menos en 7 de esos 14. En 7 de esos 14, simplemente los puedo mencionar: Colima, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua. Bueno, hay 6, pero tiene San Luis en la mitad. Y en San Luis, que es el único estado donde no ha nombrado, tiene una revuelta. Tiene 18 mujeres inscritas, ya que dijo que era para mujeres, y se enojaron los hombres, etcétera. Bueno, ahí hay. En cambio, los de la otra lado, la alianza, y digo otro lado como si hubiera solamente 2, los del otro lado solamente han definido candidaturas claras en 2, en Sonora y en Tlaxcala, y en el resto están en el proceso de ver cómo nombran. No sabemos si van a tener problema. Hasta ahorita Sonora y Tlaxcala la sacaron bien. Pero Morena, efectivamente, es un partido que no tiene todavía reglas internas de militancia, no tiene reglas internas de cómo nombrar candidatos. Simplemente hay que recordar cómo nombraron a su presidente de partido. Entonces, en la parte partidista, creo que López Obrador intenta hacer lo posible para ayudar a Morena sin meterse, porque no creo que se esté metiendo en la selección de candidaturas. Si se metiera en la selección de candidaturas, no tuvieran este problema. Un manazo y pone en paz a cualquier militante.
Entonces yo creo que está dejando que las fuerzas de Morena solitas pongan y no están pudiendo. Así es. René. Lo que sucede es que pues, hay un grado ahí de control y de ingobernabilidad en Morena que siempre ha existido, pero eso no quiere decir de que el presidente no sea el que esté conduciendo y que el gran dedo elector no esté influyendo o vaya a seguir influyendo. Cuando se habla de que se necesitan mutuamente y de que Morena necesita al presidente, bueno, pero también lo que se necesita es que no haya esa politización ni ese uso indebido de que haya sospechas y ya primeras evidencias de que una campaña de nobleza, de sentido humanitario y que demanda y exige el más alto grado de competencia en la planeación, en el proceso y la programación, como es la campaña nacional de vacunación, la estén convirtiendo ya de inicio también en campaña electorera política. La semana pasada se mencionaba cómo aparecieron en las brigadas los llamados siervos de la nación o servidores de la nación. Eso en cualquier sentido se califica como una acción absolutamente indebida y perversa, sí, de un mal uso de ese tipo de personajes. Ahora, estamos hablando, y cuando hablamos de la pandemia, eso sí es lo que necesita también, hablando de necesidades, un país. Ayer se vivió, Joaquín, sí, y lo has estado reportando el día de hoy, la noche más triste en el altísimo y trágico índice de contagios y de muertes. Eso es lo que nos debe, más allá de frases hechas de preocupar y ocupar, de tener la concentración de energía y de talentos por parte del funcionariado y de los tomadores de decisiones en el gobierno, para no seguir aunando a la cadena de desatinos que iniciaron desde hace más de 10 meses, donde se anunciaban todo ese rosario, toda esa serie de que la pandemia está domada, la pandemia está controlada, ya se vio la luz al final del túnel, el poder de los talismanes, el dólar, el poder de los detentes. Cuando tú lo mencionaste en la entrevista que acabas de hacer al doctor, aquí lo importante es cuál es la hegemonía, los dictados de la racionalidad de la ciencia o los dictados de la politiquería y del uso político indebido en las tomas de decisiones, donde por un triunfalismo innecesario y un optimismo también innecesario, sí se cometieron en el curso de acción de la gestión de la crisis de esta pandemia errores que han sido muy grandes. Pero, Joaquín, don Pepe, es que el punto es que esto no es, si ven, es lo genial de la maniobra. No es ilegal, no es ilegal. La campaña de vacunación, por supuesto que no. Pero tampoco es ilegal la participación de los siervos de la nación, porque forman parte de los programas de bienestar. Simplemente conjuntó 2 programas legales para hacer la campaña. Y si en el camino resulta que hay 2 trabajadores de salud, 4 soldados de escolta y como 2 voluntarios y 4 siervos de la nación, pues bueno, pues es que así son las necesidades operativas de la campaña, pero no hay nada ilegal. Eso es lo genial. No nos gustará. No estoy de acuerdo con ello, pero no hay nada ilegal. Eso hay que aceptarlo. Y lo otro, la verdad es que, Roy, nadie reclamó en aquellos tiempos que escogía ahí las candidaturas así tan abiertamente, porque no, todavía, ¿quién sabe qué irían a ganar? Ahora sí es poder, o sea, hay que ganar. Entonces, ahora sí se pelean y se dan de puñaladas, pero como no quiere ser distinto a todos los presidentes y él no se va a meter, eso hace que lo que diga Mario Delgado, cuando le dice a Mario Delgado es que el presidente quiere esto, dicen, pues que me lo diga el presidente, y no se los va a decir. Ese es el gran problema que tiene, pero no quieren aceptar que Morena sería una anécdota histórica si no fuera por el presidente López Obrador, ¿eh? Joaquín, totalmente de acuerdo. A ver, vamos con las conclusiones. Sí. Vamos con las conclusiones, querido Roy.
Joaquín, bueno, yo quiero concluir con algo más ligero, más agradable, y creo que nos merecemos de repente algún entretenimiento o alguna pasión. Y este viernes Sí, claro. inicia la fiesta del béisbol en México. El mejor béisbol latino en México es la final en el Pacífico entre Culiacán y Hermosillo. Hay que seguirlo, le voy a tomateros, evidentemente. Los fundadores de hace 75 años de esta liga empiezan a jugar y luego el 31 la Serie del Caribe en Mazatlán. Empieza la fiesta del béisbol latino y hay que seguirla. Es de los entretenimientos que vale la pena en México. A ver, ¿la Serie del Caribe es en Mazatlán? En Mazatlán y empieza el 31 de enero. Entonces, y va a ser en Mazatlán. Hijo, qué ganas de ir. Tu papá fue cronista de béisbol, Roy. Fue cronista y fundador de la liga, y mi abuelo está en el Salón de la Fama, cronista de béisbol también, Fray Kempis, y va a ser en Mazatlán. Claro, Fray Kempis. Fray Kempis, mi abuelo, ¿no? Y entonces va a ser 6 equipos, los tradicionales: Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela, e invitados vienen Panamá y Colombia. O sea, va a ser una fiesta de béisbol ahí en Mazatlán. El mejor béisbol del mundo después de las ligas mayores, la Liga del Caribe. Así es. Hay que seguirlo. En fin, pues felicidades, Fray Kempis. Fray Kempis, fíjate que hoy vengo descubriendo que era tu abuelo. Yo me acuerdo de tu papá cronista de béisbol, sí, pero lo de Fray Kempis es un descubrimiento para mí. Qué alegría, Roy. De ahí viene mi afición, Joaquín. Bueno, a mí también, pero desde antes, mi Roy. Sí, ya sé. Sí, ya lo platicaremos, porque mi abuelo fue fundador de buena aclaración. De la afición, por ejemplo, fue fundador mi abuelo. Claro, era lo que te iba a decir. El periódico La Afición lo funda Fray Kempis. Así es, ahí está, en ese grupo. Y hoy está en Milenio. Milenio publica todos los días La Afición. Bueno, pues te abrazo y a ver el béisbol. Voy contigo, René, una conclusión rápidamente, por favor. Bueno, ya me hizo recordar, Roy, con estos comentarios, también a mi padre, quien en una ocasión te dije, Joaquín, que él tenía ahí sus dichos de que solo se quitaba el sombrero cuando pasaban delante de él una mujer guapa, un Ferrari, o cuando pasaba Dios nuestro Señor o jugaban los Yankees. Aquí tengo en la parte de atrás el símbolo de ese gran equipo. Yo quisiera decir nada más de manera muy específica y muy concreta que en el mensaje muy sobrio, muy mesurado de Biden, muy acorde a lo que es su personalidad, su temperamento y su carácter y su estilo, destaca ese llamado a la unidad, y citar nada más una frase que yo creo que está penetrando y va a penetrar de manera contundente en este momento histórico e inédito en todo sentido, no solamente para los Estados Unidos, sino también para el planeta. Bien. Cuando mencionó y dijo, voy a ser un líder por el objeto, no por el objeto del poder, sino por el poder del ejemplo. Muchas gracias, Joaquín. Bien. Fuerte abrazo, don Pepe Roy. Gracias, René. Buenas tardes. Muchas gracias, don Pepe. Una conclusión. Joaquín, pues mira, yo prefiero aterrizar en el México real. Y va a ser una comparación que me encontré por ahí. El viernes 23 de julio de 2010, un encabezado de La Jornada decía: injusta censura del IFE a Felipe Calderón. La Secretaría de Gobernación va a apelar. El instituto no tiene atribuciones para acusar o sancionar al Ejecutivo, decían. Y ayer decía el vocero de la presidencia, comentando la queja que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el consejero jurídico Julio Scherer, decía Jesús Ramírez: se trata de un acto de censura al presidente López Obrador. Caray, Joaquín, como ves, no son tan distintos como dicen. Y hay una frase que creo que viene, a pesar de que ya se citó, es una frase de un ruso ajedrecista que se llamaba Vasily Smyslov, y decía: en el ajedrez, como en la vida, el adversario más peligroso es uno mismo. Gracias, Así Joaquín. es. Gracias, querido don Pepe. Buenas tardes.
René Casados, buenas tardes. Roy Campos, muy buenas Gracias, tardes. Joaquín.